La costumbre que tengáis lluvia tarda 5 minutos, no más. Sí, nosotros poquitos. Pero tú sí tienes que trabajar. Bueno, vamos a empezar, que estamos en hora ya. De hecho, pasamos los 5 minutos. Bueno, señoras, señores, buenas tardes y bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Y hoy tenemos que saludar también a todos los que nos estarán siguiendo a través de YouTube en toda España, en todas las Reales Sociedades Económicas de España que están conectadas. Nos hemos convertido en youtubers ya a estas alturas, a los casi 250 años. Esta creo que va a ser la primera emisión en YouTube desde la Matritense. Nos hemos modernizado porque utilizábamos otro sistema, pero vamos a ver qué tal se nos da la experiencia. En primer lugar, quiero agradecerle a don Antonio Martín Mesa, presidente de la Económica de Jaén y presidente de la Mesa de las Reales Sociedades. Esta tarde estamos representando la asociación Entre Todas, por eso preside la sesión don Antonio Martín Mesa, que es el presidente nacional. Empezamos este ciclo conjunto del que ahora les hablará don Antonio. Yo solamente, para no aburrirles, solamente una pequeña anécdota que precisamente la estaban comentando aquí al fondo, aquí delante hace un momento. Si se fijan al fondo, tenemos un cartel que dice que el excelentísimo señor don Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, presidió la sesión inaugural de la 10ª Asamblea de Sociedades Económicas. Es decir, que estos intentos de unión entre las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, aunque nosotros lo tomamos con mucha ilusión y parecemos pioneros en ello, pero ni mucho menos somos pioneros, porque simplemente aquí tienen el testimonio del año 1932 que hubo esta reunión en época de la República, y tenemos aquí documentos que he tenido yo ocasión de consultar, en los cuales ya se habla a principios del siglo, 1910, 1908, por ahí, de intentos similares al que estamos haciendo ahora de cohesionar mucho más la actividad de las reales sociedades. Así pues, estamos en un día bastante significativo porque, aunque la tribuna Carlos III lleva ya un rodaje, lleva ya un tiempo funcionando, ahora le damos un sentido mayor haciendo un ciclo en el que se va a tratar un tema concreto, el tema del problema del agua en España, y del cual esperamos que salgan frutos que puedan luego elevarse a instancias superiores y sea un granito de arena que aportan las redes sociedades, como siempre hicieron, por otro lado. Así pues, nada más le voy a ceder la palabra a don Antonio Martín Mesa, que presentará a la mesa y este ciclo. Adelante, don Antonio. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Me siento un poco intruso aquí, ¿verdad? Ocupando la presidencia, el sitio que le correspondería al presidente de la Matritense. Muchas gracias por cedérmelo. Y en cualquier caso, es una satisfacción pues estar aquí en la Matritense. He estado muchas veces en las reuniones que hacemos habitualmente de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de España, las hacemos aquí, en la Matritense, como centro neurálgico y geográfico y político de nuestra España. Pero es la primera vez que me dirijo a los socios de la Matritense. Estoy realmente encantado. Bueno, como ya decía el presidente, estamos desarrollando una vez más en estos 250 años de vida que tienen nuestras reales sociedades, la primera la vascongada, la segunda la matritense, la de Jaén somos un poquito más jóvenes, de 1786, pero en cualquier caso del siglo XVIII. Y es verdad que a lo largo de la historia, lo ponía de manifiesto Manuel, ha habido intentos de coordinar, de que al margen de la actividad que llevamos cada una de nosotros, tener una actividad conjunta. Después de aquella asamblea de 1932 que presidió Niceto Alcalá Zamora, es verdad que durante los últimos decenios la económica hemos vivido activas, hemos tenido una actividad, unas más, otras menos, depende de la época, pero en cualquier caso nos hemos mantenido ahí, con nuestra vocación. Nosotros tenemos allí, por ejemplo, en Jaén y muchas, benéfica para todos. Benéfica para todos, qué bonito, ¿verdad? Qué expresión más bonita de la labor que hemos desarrollado, de promoción de nuestro territorio, de promoción de la economía, de promoción de la cultura, de promoción de la mujer. Hoy hay muchas feministas, pero las escuelas de mujeres se crearon en las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, ¿verdad? De promoción de la cultura, de la educación. Bueno, y ahí seguimos.
¿Cuál es la novedad que ahora estamos intentando de un tiempo a esta parte? Pues coordinarnos. ¿Por qué no? Porque siempre esto genera, como decimos los economistas, me perdonáis, economías de escala. Economías de escala. Es decir, si nos ayudamos unos a otros, si hacemos cosas conjuntas, seguramente creceremos más. Y este es nuestro objetivo. Y por ello, entre muchos proyectos, por ejemplo, pues al margen de que en estos últimos decenios ha habido algunas reuniones en Zaragoza, en Valencia, en Badajoz. Bueno, pues desde 2016 que nos reunimos en Badajoz, pues todas las sociedades nos comprometimos a reforzar una vez más en nuestra historia esta coordinación. Y va bien, ¿eh? Va bien. Yo soy una persona optimista y creo que los presidentes que aquí nos acompañan, que está el presidente de Las Palmas, que está el presidente de Tenerife, que está un egregio miembro también de Las Palmas, creo que de Badajoz va a venir, de un momento a otro llegará. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Pues reforzar esto. Bueno, pues en 2016 acordamos hacer esta coordinación, plasmó en un primer congreso en Jaén en 2018, fructífero, tan fructífero que nos recibió Su Majestad, el rey don Felipe VI, y le entregamos las conclusiones del congreso. Y el congreso era el papel de las económicas en el siglo XXI. Hoy no puede ser el papel de la económica lo que era en el siglo XVIII, en el siglo XIX o en el siglo XX. Hoy hay universidades populares, hay universidades en todas las provincias, hoy hay una serie de asociaciones que cumplen mucha de la labor que nosotros históricamente hemos hecho. Pero tenemos un papel. Como sociedad civil tenemos un papel. Y este es el que queremos desarrollar. Bueno, hemos hecho otro congreso en Las Palmas, magnífico congreso en 2021. Estamos en víspera de hacer un nuevo congreso, probablemente en Sevilla. Mañana es un día clave, hoy estamos a 27, mañana 28 estaremos aquí los presidentes de todas las sociedades económicas activas, que prácticamente todas, se me han quedado alguna al margen, que no me acuerdo, pero no quiero acordarme. Pero en cualquier caso, prácticamente todas, más del 90% de las sociedades, estaremos aquí mañana todos los presidentes para firmar un convenio de colaboración marco para, con independencia, como digo, que cada cual hagamos nuestra tarea, realizar esta tarea conjunta. ¿Cuál? Pues, por ejemplo, el premio Carlos III, que probablemente mañana, si no en una inminente reunión, ya tenemos descargada la escultura a un escultor que ya hemos seleccionado y vamos a seleccionar a quién será el premiado. Bueno, hemos participado en la conferencia sobre el futuro de Europa, elaboramos un documento que ha servido para poco, pero bueno, porque la conferencia sirve para poco. Pero hemos estado ahí como representante de la sociedad civil. Y otra de las actividades, y con ello ya termino, es la tribuna Carlos III. Hoy quiero saludar a los socios, juntas directivas de las 14 o 15 sociedades que probablemente estén conectadas vía YouTube a esta magnífica sala de la madridense para realizar estas actividades conjuntas. Empezamos ya, tenemos ya una trayectoria, empezamos, si la memoria no me falla, en Jaén, bueno, esto sería seguro, después seguimos por Santiago de Compostela, seguimos por Las Palmas de Gran Canaria, hemos hecho también una tribuna Carlos III en Tenerife, hemos hecho otra en Cartagena, hemos hecho otra en Extremadura, en Madrid. Bueno, y ahora la novedad, ¿cuál es? Pues que en lugar de ser conferencias inconexas, en la que cada cual estemos conveniente, vamos a tratar de impulsar un ciclo. La gestión del agua para uso agroalimentarios. Qué importante el agua, ¿no, Jaime? Él nos lo va a contar ahora. Pues vamos a reflexionar, vamos a invitar a magníficos ponentes. La apertura no podía ser mejor, con un exministro de Agricultura y gran conocedor del tema del agua, que hoy nos va a hablar del agua alimenta el mundo, riegos o hambre. Es una apertura de lujo el contar con Jaime y a partir de ahí, seguramente mañana, estableceremos cuáles serán las siguientes conferencias que organizarán cada una de las sociedades. Bueno, esta es nuestra voluntad. Seguir cada uno en nuestro territorio, en nuestra demarcación, sirviendo a nuestros socios, sirviendo a nuestra sociedad, siendo sociedad civil. Hoy requerimos la sociedad civil más que nunca. El momento de deterioro, de desencuentro político que hay, de problemas, ahí tenemos que estar la sociedad civil. Y la económica, yo creo que somos unos claros representantes de la sociedad civil.
Pues nada más, muchísimas gracias por aguantarme estos minutos y habérselos quitado al conferenciante y nada, muchísimas gracias. Pues ahora tiene la palabra don Manuel Álvarez Bulla, que es miembro de nuestra Junta Directiva de la Matritense y además el impulsor de este ciclo, en realidad, porque tuvo la idea él, y pasará a presentar a nuestro ponente de esta tarde. Precisamente ahora mismo en Madrid tenemos una exposición en el canal de Isabel II titulada Somos Agua, que analiza la importancia del agua para la vida, incluso en el mundo del cine. La película de moda actualmente, Avatar, se titula Avatar, el sentido del agua. Y en este tema tan importante para toda la humanidad, tenemos hoy el privilegio de tener con nosotros, abriendo el ciclo de conferencias de la Tribuna Carlos III de las Reales Sociedades de Amigos del País de España, a uno de los mayores expertos en el tema del agua, Jaime Lamo de Espinosa. Jaime Lamo de Espinosa quiso ser diplomático en sus inicios, según nos confesó públicamente la pasada semana en esta misma tribuna, pero finalmente se decantó por la ingeniería agraria, obteniendo la cátedra de Economía y Política Agraria de la Universidad Politécnica de Valencia y posteriormente en la Universidad Politécnica de Madrid, siendo hoy profesor emérito de esta universidad. Ha ejercido los cargos públicos más relevantes en su ramo. Fue nombrado director del Gabinete Técnico del Ministerio de Agricultura y después fue director general de Industrias Alimentarias. Posteriormente, subsecretario del Ministerio y tras las elecciones de 1979, Adolfo Suárez lo nombró ministro de Agricultura, permaneciendo en el cargo hasta 1981. Durante su etapa como ministro, cuando apenas contaba con 35 años, fue capaz de impulsar leyes que todavía perduran, crear y diseñar un sistema de seguros agrarios considerado de referencia mundial, y también impulsó la constitución de las primeras asociaciones representativas del sector, poniendo así los pilares de la interlocución sectorial. Es catedrático de Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y fue fundador del Máster en Comunidades Europeas de la Universidad Politécnica de Madrid, que fue el primer máster en Comunidades Europeas que se creó en España. Negoció con Europa el capítulo agrario de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea y, sin duda, sus dotes de diplomático le hicieron obtener notables ventajas para España. También ha obtenido un reconocimiento mundial al ser elegido presidente de la 20ª Conferencia Mundial de la FAO. Hace años, Jaime vaticinó con acierto: la agricultura española será de riego o no será. Y el vaticinio se va cumpliendo, siendo esta una de las frases más citadas en su ramo. Actualmente, Jaime sigue incansablemente dedicado a su profesión y sigue realizando publicaciones importantes. Entre todos sus libros, yo les voy a recomendar una monografía de divulgación publicada en 2017, El agua en el mundo del agua. Un libro técnico, pero sin embargo muy ameno, que explica los desafíos actuales del primer recurso del planeta. Su lectura ha cambiado por completo mi perspectiva sobre el tema del agua. Se la recomiendo a todos ustedes. Por ejemplo, cuando mi hijo se compra unos vaqueros, ya le digo, ahí van 25.000 litros de agua. Su último libro salió estas pasadas Navidades, 500 cartas de la Tierra, un grueso volumen que recoge las cartas escritas en la revista Vida Rural a lo largo de 30 años, en los que Jaime no faltó ni una sola quincena a escribir su artículo periódico. Ello convierte esta obra en un archivo único sobre los últimos 30 años del sector agrario. Y voy a completar su retrato citando algunas frases de personalidades expertas sobre Jaime. De Ignacio Mucientes, que nos estará escuchando por internet, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León, que afirma de Jaime: el medio rural en general y el sector agrario en particular
están en deuda con don Jaime Lamo de Espinosa por la gran labor que ha realizado en pro de los mismos a lo largo de toda su trayectoria humana, técnica y profesional. De Jaime Gil de Aluja, presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, declara: si hubiera un premio Nobel del agua, uno de sus primeros merecedores sería el profesor Jaime Lamo de Espinosa. Y del actual ministro de Agricultura, Luis Llamas, su visión ilustrada, su profundo conocimiento y su dilatada experiencia al más alto nivel, tanto nacional como internacional, convierten a Lamo de Espinosa en observador cualificado sobre las claves del sector agrario y de sus posibilidades de futuro. Con ustedes, Jaime Lamo de Espinosa. Señoras y señores, buenas tardes a todos. Mil gracias por su presencia en esta sala y en esta tarde. Y empiezo por darle las gracias a nuestro presidente, al presidente de la Real Sociedad Económica Matritense, Amigos del País, que preside hoy la mesa y que es la persona que preside, perdón, el presidente de Jaén, pero está con nosotros en la mesa el presidente de Alcaína, y que es quien dirige con fuerza y con interés y con pasión esta Real Sociedad en donde nos encontramos hoy. También le quiero dar las gracias a Antonio Martín Mesa, catedrático de Economía Aplicada y presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, y del conjunto de estas reales sociedades que mañana van a celebrar esa importante reunión que se nos ha comentado, y de donde saldrán proyectos como este de la tribuna Carlos III que puso en marcha Manuel Hernández Huilla hace unos meses. A Manuel, ¿qué quieren ustedes que les diga? ¿Le han oído hablar? Pues es un gran amigo, ¿no? Y lo que ha prevalecido en sus palabras no es la objetividad, sino la amistad. Pues muchas gracias, Manuel. A mí me gustaría ser todo eso que tú has contado, pero soy una piececita más en este mundo de la agricultura o del agua. Cuando se planteó el tema de la gestión del agua para usos agroalimentarios y me pidió que yo diera la conferencia inaugural, porque le correspondía, digamos, por decirlo de algún modo, a Madrid, me pareció que el mejor título era El agua alimenta el mundo, riegos o hambre, porque creo que ese es el dilema en el que estamos en este momento enfrentados en muchos sitios. Cuando yo escribí el prólogo, el capítulo, el principio de ese libro, sinteticé mi pensamiento del libro completo en una frase que voy a leer. El mundo se enfrenta de aquí al año 2050 a un fuerte crecimiento de la población que demandará más y más alimentos, cuya producción económica encontrará dificultades porque no puede aplicar ciertas tecnologías normales hasta ahora, pero que serán inviables bajo la amenaza del cambio climático y en la lucha por la reducción de las temperaturas mundial. Y ello puede poner en peligro la seguridad alimentaria mundial, por lo que habrá que pensar en aumentar las superficies regadas, ya que, como digo, altamente eficientes, se puede combatir la escasez de los alimentos, pero partiendo de la escasez del propio recurso, que es el agua. Decir esto en esta casa tiene una simbología especial. Esta es la Real Sociedad Económica Matritense, se quedó en 1775. Fue presidente unos años más tarde de ella Melchor Gaspar de Jovellanos, un asturiano ilustrísimo, de los muchos asturianos ilustrísimos que comenzaron su vida en Asturias y la remataron en términos de gran magnificencia en Madrid. Y Jovellanos, que murió en 1811, fue presidente de esta casa. Y elaboró, siendo presidente de esta casa, junto con otros colaboradores, el famoso informe sobre la ley agraria. Claro, yo estudié la carrera agrónomo, la estudié muy pronto, me apasionaban ciertas lecturas, básicamente de origen francés, por la rama de mi madre, pero en el mundo de los expertos en agricultura y en riegos y en estos temas, pues uno necesariamente era Jovellanos y había que recurrir siempre al informe sobre la ley agraria para saber cuál era la quinta esencia de su pensamiento.
Pues bien, él, Jovellanos, siendo presidente de esta saga, de esta Torre de los Lujanes, escribía: España nunca será grande mientras las aguas de nuestros ríos se pierdan en el mar. Eso después lo repitió Joaquín Costa, luego lo mencionaré, porque en el fondo vivimos en un país extraordinariamente seco que sufre por eso que llamamos un estrés hídrico importante, y la única manera de producir productos agrarios en cantidad suficiente y en variabilidad suficiente, pues es con el agua. Fíjense, Joaquín Costa, que es, si situamos a Jovellanos en 1811, Joaquín Costa es justo en 1900, muere en 1911, un siglo después. Es un hombre que es notario de Madrid, hombre con una cabeza privilegiada, que tenía pasión por el mundo de las aguas. Él procedía de Aragón y el mundo del río Ésera le apasionaba y hablaba con el río Ésera y publicó libros sobre sus conversaciones con el río. Y le decía al río que había que regar tantas y tantas hectáreas más para poder producir vino y aceites y cereales para la alimentación, para el pan, etcétera. Que por cierto, además, en aquel momento él vivía muy preocupado porque los cereales que llegaban de Ucrania al puerto de Barcelona llegaban a precios más baratos que el precio al que llegaban los cereales desde Alto Aragón hasta el puerto de Barcelona. Por tanto, eso a él le tenía obsesionado. Pues bien, Joaquín Costa decía: si queréis dejar rastro de vuestro paso por el poder, regad los campos. Los árabes pasaron por España. Ha desaparecido su raza, su religión de España, sus códigos, sus templos, sus palacios, sus sepulcros, y sin embargo su memoria está viva porque han subsistido sus riegos. Bueno, dicho esto, quiero empezar a abordar el tema de la alimentación. Según Naciones Unidas, el mundo en su conjunto, el planeta, en el año 2050 contará entre 9.000 y 10.000 millones de habitantes. Y la FAO nos dice que en esa fecha será necesario disponer de un 60% más de alimentos, de productos agrícolas, para que esa población esté bien alimentada, sin problemas de desnutrición. Hoy hay ya problemas de desnutrición en el mundo. La FAO, que yo presidí en el año 79, lleva un control de lo que se llama la estadística de la seguridad alimentaria mundial, y en este momento nos movemos en alrededor de 850 millones de habitantes con penurias alimentarias. Pero la distribución demográfica de la población mundial, de esos 9.000 que no llegamos hoy, que somos ahora, 7.000 y pico, está variando. Está variando en España y está variando fuera de España. La población se concentra en grandes ciudades, en lo que se llaman megacities, algunas de las cuales con unas densidades inmensas. En Asia hay ciudades verdaderamente espectaculares y asombrosas. Y en España se van concentrando en el centro, que es Madrid, y en la periferia, lo que se llama dasocoras y aerocoras. Y esas macrocities, esas grandes ciudades, requieren la población que vive en ellas cada vez más alimentos, y cada vez más alimentos producidos y que lleguen al mercado de un determinado modo. No es fácil, porque eso hay que producirlo en una tierra, el planeta, en donde solo un 29% es tierra firme. El resto son mares, son océanos. Solo un 3% de esa tierra es cultivable, solo el 3%. Y la tierra genera 11.000 millones de toneladas de alimentos que constituyen nuestros nutrientes. ¿Y eso cómo lo producimos? Pues con dos recursos: la tierra y el agua. El recurso tierra se va reduciendo, ya se ha visto por las cifras que he dado que es escaso, pero se va reduciendo porque cada año los núcleos urbanos, las industrias, las autopistas, las carreteras, todas las infraestructuras van comiendo y comiendo y comiendo superficies de tierra, y por tanto el recurso tierra va disminuyendo en términos absolutos y relativos. Y el recurso agua también lo hace. Luego veremos que lo hace en términos relativos, en el volumen de agua per cápita, porque el volumen de agua es más o menos estable. Pues bien, cuando uno piensa cómo poder producir más alimentos y especialmente terminar con el hambre, se encuentra con que o se acude a recursos genéticos,
variabilidad en las plantas, en los genomas, o bien se recurre a tecnologías agrarias, maquinaria, etcétera, tal, que pueden aportar algo, pero al final la única fórmula que puede resolver el problema de la alimentación es el agua, son los riegos. Y por eso la seguridad alimentaria se ve desde muchos países con otra perspectiva, que es, no se habla de la seguridad, sino de la soberanía alimentaria. Que un país sea soberano en cuanto a su alimentación. No estoy contando una cosa que lo estén haciendo en países asiáticos, que tendría todo el sentido del mundo. No, en Francia, aquí al lado, país gran productor de alimentos y de alimentos de extraordinaria calidad y de gran volumen, el ministerio ha cambiado hace poco su nombre y se llama de Agricultura y Soberanía Alimentaria. Por tanto, este es un camino que se ha iniciado y que conduce por una ruta nueva. Pero además, estamos viviendo en un momento en que hay todo un conjunto de nuevos paradigmas que nos dominan. Hablamos de la sostenibilidad constantemente, hablamos de la resiliencia, hablamos de todo un conjunto de cosas nuevas y, entre otras, de lo que se llaman la Agenda 2030, de la que muchos de ustedes habrán oído hablar. En esa Agenda 2030 se fijan lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entre ellos hay dos muy singulares. El número 2, no el 14, el número 2 es hambre cero. Ese es el objetivo, acabar con el hambre. Y el número 6 es agua y saneamiento. Los pone casi en relación, están muy próximos el uno al otro. Y en el corto plazo, además, nos hemos dado cuenta de que este es un problema muy grave, muy serio, porque la guerra de Ucrania nos lo ha traído y nos lo ha puesto sobre la mesa, cuando de pronto los grandes suministros de cereales y de fertilizantes y de oleaginosas procedentes de Ucrania, que siempre han alimentado al mundo, porque es el gran exportador mundial, junto con parte de Rusia, pues de pronto el Mar Negro se cerró. Y cuando se cerró el Mar Negro, no podían salir los alimentos al mercado mundial. ¿Y qué se generó entonces? Un disparo en los precios alimentarios a nivel mundial. Y cuando hemos estudiado y hemos seguido, los que hacemos eso, durante el último año, 2022, la inflación, se ha dicho mucho en la prensa permanentemente y en las televisiones que la inflación estaba causada por el problema del gas, del petróleo, de la energía. Pues bien, eso es en parte cierto, porque hubo un momento en que el precio de la energía empezó a estabilizarse y a caer, pero los precios de los alimentos se dispararon. Y hemos pasado una Navidad con unos precios de los alimentos en niveles verdaderamente nunca conocidos. Bien, el agua, por tanto, es el recurso básico. Pero el agua es un recurso singular. Es un recurso limitado. Hay el agua que hay. Es escaso. Es vital, lo necesitamos. Es renovable, porque anualmente se renueva gracias a las lluvias. Es frágil y está irregularmente distribuida en el plano geográfico. Esto no es que sea nuevo. Esto es así desde el principio de la tierra, de la creación. El profeta Elías anuncia a Acab una dura sequía y hambre, que luego lo recoge Mendelssohn en su famoso El Mesías. Y le dice Elías a Acab, tan cierto como que el Señor Dios de Israel vive, que no caerá en un año ni rocío ni lluvia, como os lo digo. Y el recitativo canta, las fuentes se han agotado y los arroyos bajan secos. Pues bien, esto demuestra que desde siempre nuestras vidas han dependido del agua que bebemos diariamente, con la que nos lavamos, y del agua con la que producimos nuestros alimentos. Solo el 2,5% del agua de la Tierra es agua dulce, el resto es agua salada, el resto son océanos, son mares. Y de ese 2,5%, el 80% está en la superficie y el 20% es agua subterránea. Y además de ese agua superficial que acabo de decir, que ya he dicho que es muy poca, el 90% está en la Antártida. Por tanto, tenemos una distribución del agua terriblemente desigual y que nos genera un problema permanente. Sin embargo, fijaros que ¿cuál es hoy el equilibrio o la distribución del agua en el mundo? El 70% del agua dulce del mundo la estamos utilizando para producir alimentos.
en todos los países del mundo. Podemos hablar en España de 70 o de 60%, es igual. Nos movemos todos alrededor del 70%. Y el 30% es prácticamente para usos urbanos e industriales. Durante los últimos 50 años, la población mundial se ha duplicado. Lo normal es que se hubieran cumplido las profecías de Malthus y frente a ese crecimiento de la población disparatado, los alimentos no hubieran sido capaces de seguir, lo que llamaba Malthus la población crece en progresión geométrica y los alimentos crecen en progresión aritmética, y hubiéramos tenido sucesos, problemas permanentes en la hambre. Pues bien, esto no ha sido así, porque la producción durante esos 50 años se ha multiplicado prácticamente por 2,5, 3, la producción mundial. ¿Gracias a qué? Las tierras de regadío. El 20% de la superficie mundial de tierras cultivables son tierras de regadío. Pero ojo, ese 20% generan el 40%, a veces el 50%, de la producción agraria y el 60% de la producción de cereales. Eso es lo que ha hecho que las profecías de Malthus no se hayan cumplido, afortunadamente. Pues bien, eso origina las guerras del agua. Muchas de las guerras que ustedes leen en los periódicos entre países limítrofes de África, Asia, etc., las ven explicadas en los periódicos por unas causas políticas siempre. Pero una de las causas es quién linda con los ríos y quién puede aprovechar las aguas. Por eso el presidente Kennedy, persona de cabeza muy excepcional, dijo en su día lo siguiente: quien fuera capaz de resolver los problemas del agua será merecedor de 2 premios Nobel, uno por la paz y otro por la ciencia. Pues bien, tenía razón. Porque la ausencia de agua y de riegos puede generar crisis alimentarias. Las crisis alimentarias las hemos visto recientemente. Durante la pandemia ha habido crisis alimentarias en el mundo, no muy notables, pero han aparecido en superficie. Y desde la guerra de Ucrania las estamos viendo, porque se ha producido un estrangulamiento en los suministros. Y no es la primera vez. En el año 2007-2008, cuando la famosa crisis de 2008 financiera, se produjo otra que, como no era financiera, pues tuvo mucha menos repercusión en la prensa y en los medios de comunicación. Y es que hubo una gran sequía, una sequía enorme, esa que anunciaba el profeta Elías, en Rusia, Ucrania y Kazajstán. Y eso condujo a Rusia a embargar sus exportaciones. Y Ucrania hizo lo mismo en aquel momento. Y aquel alza de precios derivó en una cosa que luego todos ustedes han leído en la prensa. Se llamó la primavera árabe. La primavera árabe, que fue un momento en donde una serie de países árabes, Egipto, Argelia, Túnez, Yemen, se rebelaron frente a sus mandatarios, frente a sus primeros ministros, frente a sus presidentes de repúblicas. Y hubo revoluciones en esos países. Y a eso se le llamó la primavera árabe. Yo no he traído hoy para proyectar, pero lo manejo en muchas ocasiones, un gráfico en donde en su día llevé los precios de los cereales. Y los precios del cereal, por excelencia del trigo, se ve que está tranquilo y que de pronto se dispara. Luego vuelve a caer, sigue, vuelve a subir y se dispara. En esas dos puntas, cuando uno coloca en el tiempo las revoluciones de la primavera árabe, en esas dos puntas están Yemen, Marruecos, Egipto, etcétera, Túnez, y en la siguiente otros países también de la primavera árabe. Por tanto, el hambre genera revoluciones y lo único que puede frenarlo es que la revolución agraria, sea fitogenética, sea genómica, nos lleve a producciones de mayor volumen. Y por eso el agua se ha convertido en un tema que se examina desde muchas novedades. Una es la de Allan, lo que se llama el concepto de agua virtual, cuánta agua es necesaria para producir los pantalones, esos jeans de los que mencionabas hace un momento, o cuánta agua es necesaria para producir 1 kilo de carne o una docena de huevos, y la huella hídrica, que es la teoría de Extra del año 2002, que nos dice sobre, en un país como España, por ejemplo, como Francia, cualquiera, cuánta agua importamos cuando importamos alimentos, bebidas, vestidos,
muebles, lo que sea, y cuánta agua producimos y exportamos, y cuánta agua importamos. Y el balance de ese agua nacional e importada nos da una idea de en qué campo nos estamos moviendo. Últimamente, esto se nos ha complicado más. Ya era complicado. Se nos ha complicado porque todos los estudios sobre el cambio climático que se han ido poniendo de moda a lo largo de los últimos años y que no se discuten, ha ido poniendo el acento sobre los cambios que se están produciendo en el régimen de lluvias. Y es verdad, en España hemos visto a lo largo de los últimos 2-3 años cómo tenemos tiempos cada vez con sequías más duras, que duran más tiempo, con grandes nevadas o lluvias torrenciales, con graves inundaciones. Es decir, la regularidad del clima que hemos conocido los que estamos aquí a nuestras edades cuando éramos jóvenes, eso ha desaparecido. Y lo estamos viendo a lo largo de los últimos 4, 3, 5 años, 2 años. Lo estamos viendo. ¿Qué hay que hacer frente a eso? Pues hay que darse cuenta que la tierra cada vez más caliente genera un aumento de las lluvias, la evaporación del agua en superficie y la evapotranspiración vegetal. Y eso conduce a que hay que pensar en el sector agrario como un sector muy importante, porque frente al problema de los gases de efecto invernadero que hay que eliminar, el dióxido de carbono, el metano, etc., pues hay que pensar que todo lo que son plantaciones, que todo lo que es arbolado, que todo lo que es monte, bosques, etc., está absorbiendo el dióxido de carbono de la atmósfera y generando oxígeno. Por tanto, está contribuyendo de un modo positivo a la mitigación del problema derivado del cambio climático. Y al mismo tiempo se ha ido produciendo otro fenómeno que es en el mundo. Nuestros compañeros de Canarias lo conocen muy bien, mejor que, bueno, y en Murcia también. Se ha ido produciendo un fenómeno que ha sido el del aprovechamiento de las aguas marinas, ese 71% que tenemos de superficie de aguas marinas en el mundo, para con plantas desaladoras o desalinizadoras quitar la sal y producir un agua dulce para el abastecimiento turístico, urbano o para regadíos. ¿En qué situación estamos a nivel mundial en los regadíos? Voy a hacer un análisis muy breve de la parte mundial para entrar inmediatamente en la parte española. La agricultura de regadío representa hoy el 20% de la tierra cultivable, ya lo he dicho antes, pero aporta el 40% del total de alimentos producidos en el mundo. Y la FAO calcula, en cálculo reciente, que las tierras de regadío en los países en desarrollo se incrementarán en un 34% para el año 2030, pero la cantidad de agua utilizada para la agricultura crecerá solo un 14%, merced a la eficiencia de las técnicas y de las prácticas de riego. El agua es, por tanto, el recurso básico para garantizar la seguridad alimentaria y para conseguir el objetivo del hambre cero. La Unión Europea está también preocupada por el tema. En el año 2000 aprobó una disposición que era la primera que producía en esta dirección, la llamada Directiva Marco del Agua, que fue una directiva, ya saben la diferencia en la Unión Europea entre las directivas y los reglamentos, una directiva que marcaba claramente las orientaciones de por dónde debíamos actuar. Aquella directiva fue mal traspuesta por las autoridades españolas, se interpretó mal, no se cumplió, eso nos ha generado sanciones sin cuento por no tratamiento adecuado en las aguas depuradas, etc. Pero hoy en España las redes públicas de abastecimiento urbano suministran muchos miles de hectómetros cúbicos de agua. Pero de ese volumen, 2/3 proceden de aguas superficiales y 1/3 de aguas subterráneas. Y las pérdidas reales son el 15% del agua suministrada. La gestión de este ciclo integral del agua es una gestión complicada. Y entro ya en el caso español. Desde Jovellanos a Costa, en ese siglo que ha pasado, al que me he referido antes, ha habido una corriente importantísima de pensamiento en favor de los regadíos. Joaquín Costa, un siglo después de Jovellanos, decía lo que he dicho antes de los griegos, de los árabes, pero dijo lo siguiente: la política hidráulica es la expresión sublimada de la política agraria y, generalizando más, de la política económica de la nación. Y añadió: se requieren muchas acequias y canales
y pocos ríos caudalosos. Tanto, reduzcamos el caudal de los ríos para llevarlos por acequias y canales hacia los ríos. Hoy España es el primer país de Europa en regadíos. Tenemos 3,8 millones de hectáreas, vamos camino de los 4 millones de hectáreas. Hectáreas que son cada vez más eficientes en el sentido de que utilizamos cada vez menos agua para regar las mismas hectáreas y obtener los mismos rendimientos, porque las técnicas de riego son cada vez técnicas de goteo, son técnicas de riego localizado, técnicas muy atinadas para el riego modernizado. Hasta tal punto esto es así que en España el 22%, algunos dan el 25%, pero en fin, las cifras que yo manejo son 22,5%, de la superficie cultivada en España es superficie de regadío. Pues bien, esa superficie produce casi el 65% de la producción final agraria. El 20 y tantos por ciento produce el 60 y tantos por ciento. Y esa producción final agraria, que acaba siendo hortalizas, frutas, vino porque son viñedos en riego, aceite de oliva porque son olivares en riego, etcétera, genera una exportación de cerca de 60.000 millones de euros. Cuando yo era ministro, yo vivía obsesionado porque éramos un país deficitario en términos de exportación e importación. Es decir, nuestra balanza comercial era negativa. Importábamos más de lo que exportábamos. Hoy, el sector agroalimentario español es el segundo sector en cifras positivas de la balanza agroalimentaria. El primero son bienes de equipo y el segundo es el sector agroalimentario. ¿Gracias a qué? A los regadíos y a una producción que en los últimos 10 años se ha disparado, que es la producción de ganado porcino, que hoy exportamos en cantidades crecientes hacia China, básicamente. Pues bien, los rendimientos de los cultivos se han multiplicado por mucho. Y España debería invertir más en el mundo hidráulico, pero no lo hace. E incluso estamos en una situación que ahora, como describiré, es absolutamente paradójica. Nosotros deberíamos aumentar nuestra capacidad de agua embalsada, porque tenemos un problema, y es que antes la regularidad de los ríos nos llenaba nuestros embalses, y ahora la irregularidad no permite aprovecharlos con toda su intensidad. Por eso, hablar y presumir, como se hace ahora en algunos lugares, de que lo que habría que hacer sería reducir los embalses y destruir incluso algunos de los existentes, a mí, sinceramente, me parece un absurdo técnico. Y la FAO nos lo acaba de recordar. La FAO nos ha dicho hace muy pocos meses: el almacenamiento está disminuyendo a escala mundial, pero es necesario invertir esta tendencia. Es decir, tenemos que ser capaces de esas lluvias que nos llegan, cuando nos llegan, y ahora en forma torrenciales muchas veces, tenemos que ser capaces de aprovecharlas. De ahí que esa frase que tú mencionabas al principio, que es verdad que yo le he dicho, bueno, tantas veces que al final, pues eso, te llega a ti, que eres registrador, procurador de los tribunales, que es la agricultura española será de riego o no será, que es verdad que le he dicho muchas veces. Hoy tengo que decir que yo creo que un mundo sin hambre será de riego o no será. Y la única posibilidad de tener un mundo sin hambre es que ampliemos la parte de riegos tanto en España como fuera de España. En España, porque si no tenemos hambre y nos sobran alimentos, los exportaremos a aquellos que desgraciadamente no sean capaces de producirlos. Tenemos una potente y ejemplar, además, política hidrológica, como la quieran llamar, que nos lleva desde Carlos III a Jovellanos, nos lleva a Joaquín Costa, a Gasset, a Manuel Lorenzo Pardo, a Indalecio Prieto, al conde de Guadalhorce, a todo un conjunto de personas que, gracias a los cuales se han producido los riegos, Joaquín Costa, los riegos del Alto Aragón y Cataluña, donde hay más de 300.000 hectáreas regándose, y ha habido un vector dirigente del Plan Gasset, de la creación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y todo ello, desde 1925, ha hecho que la política hidráulica española sea copiada en el mundo. Yo he tenido que dar conferencias en el mundo sobre la política hidráulica y me he encontrado, pero porque me llamaban para pedir que querían saber qué habíamos hecho, porque ellos querían hacer lo mismo. Pues bien, España hoy tiene un conjunto de zonas, unas húmedas y otras secas. Hay comarcas, regiones o provincias con más recursos hidráulicas que otros. Y cuando esto sucede, lo que piden las regiones secas, pero que tienen un clima muy propicio, es el trasvase de aguas.
tráiganos usted el agua, que nosotros tenemos el clima. Porque usted tiene el agua, pero sin el clima que tenemos nosotros, usted con ese agua puede hacer relativamente poco. Pues bien, hoy se nos piden aguas de unos sitios a otros, pero existe también un problema. Y es que aquellas zonas donde el agua se les dice que se va a llevar a otros lugares, consideran que se le está privando de algo que es propio, como si los ríos fueran propiedad de las autonomías o de los pueblos o de las ciudades limítrofes con esos ríos. José Borrell, en su tiempo, cuando fue ministro en España de Fomento, planteó la necesidad, la conveniencia de unir los cauces de toda España de un modo permanente, mediante una red de canales que estuviera ahí hecha siempre y que permitiera, según los momentos, llevar las aguas de unas zonas a otras, moverlas en función de las necesidades. Yo he sostenido siempre que tenía toda la razón, que llevar el agua de las cuencas con superávit a las cuencas con déficit debería ser un plan que España debería abordar e invertir en ello lo que fuera preciso, pero no se ha hecho. Y es más, se le discute permanentemente esta teoría. Que el problema de las aguas es un problema que muchas veces genera conflictos entre territorios y conflictos desde la manera de verlo, lo tenemos en estos días, justo en estos días, con el trasvase Tajo Segura. Hoy es viernes. El martes, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para regular 21 confederaciones, 12 confederaciones hidrográficas, entre ellas el trasvase del Tajo Segura. Bien, yo voy a decir algo sobre el trasvase Tajo Segura porque creo sinceramente que los regantes están llenos de razón en este momento en sus aspiraciones. Es una obra que ha potenciado al máximo en términos de agricultura, turismo y empleo ese rincón de Alicante, Murcia y Almería. Como ha afirmado muchas veces José Andújar, gran líder de la defensa del trasvase, el turismo y el progreso vinieron con el agua, que transformó en riqueza el secano. Lo contrario es volver a la pobreza. Y creo que tiene razón. Segundo, algunas veces se dice que esta es una obra, que como es una obra grandiosa y una obra de tiempos de Franco, pues que hay que acabar con ella. Bueno, quien dice esto no sabe la historia del trasvase Tajo Segura. El trasvase Tajo Segura se concibe por un ingeniero en la República llamado Manuel Lorenzo Pardo, cuyos descendientes, por cierto, estos días han hecho declaraciones en favor de la supervivencia del trasvase. Manuel Lorenzo Pardo convence a Indalecio Prieto y durante el tiempo de la República se plantea la necesidad de hacer ese trasvase. Indalecio Prieto llega a decir que probablemente no lo hará la República, lo harán los siguientes gobiernos que vengan, pero es necesario hacerlo. Y efectivamente, no es una obra franquista. En parte sí y en parte no. Nace en la República, se inicia en tiempos de Franco, se culmina en tiempos de la UCD, Joaquín Garrigues inaugura el trasvase Tajo Segura y en estos 40 años esa zona del rincón de Almería, Murcia y Alicante se ha convertido en lo que llamamos hoy la huerta de Europa, porque es el mayor suministrador de hortalizas, frutas, etcétera, en dirección a Europa. Bien, últimamente se ha anunciado una reducción del trasvase desde el ministerio llamado el MITECO. Pero uno tiene dudas de que sea el momento oportuno porque los embalses del río Tajo están a los 63,67%, fecha del día 16 de este mes. La estuve buscando para hoy no dar una cifra que estuviera alejada en el tiempo, pero al mismo tiempo la cuenca del río Segura está al 33,95%. La cuenca del Tajo almacena en este momento 7.100 hectómetros cúbicos, la cuenca del Segura 388 hectómetros cúbicos. ¿Hay razón para limitar el trasvase? Pues yo creo que no. Pero se aduce ahora, bueno, yo creo que no, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, del Partido Socialista, también está defendiendo que no y que debe seguir trasvasándose agua de un sitio a otro. Bien, se argumenta la reducción de trasvase que
hay que respetar los llamados, una expresión nueva que está circulando desde hace no mucho tiempo, que son los caudales ecológicos. Un caudal que debe mantenerse siempre, permanentemente, en el río Tajo para asegurar que la ecología y el medio ambiente de la zona se respeta, etc. Y en base a eso, el último decreto que se acaba de aprobar por parte del Gobierno el martes de esta semana prevé que el caudal ecológico del Tajo vaya subiendo, vaya aumentando, por tanto cada vez habrá menos agua para el trasvase, más para que circule. ¿Y quiénes son los beneficiarios de esa decisión? En parte el Tajo si es que lo necesitara, pero desde luego los portugueses. Los portugueses que de pronto se han encontrado con que el famoso Tratado de Albufeira, que es un tratado que no tiene muchos años y que regula las aguas entre España y Portugal, ahora se van a encontrar con mucha más agua llegando a Portugal como consecuencia de que no le mandamos agua a la zona del trasvase. Bien, esto ha provocado que ese Real Decreto se llevó a mandar a informe del Consejo de Estado. El Consejo de Estado emitió un informe hace 15 días en que decía en su conclusión del dictamen que una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de este dictamen, y en especial lo que se hace referencia a los planes hidrológicos y al trasvase Tajo Segura, pueda usted elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación del Real Decreto. Pues bien, se dice que una vez consideradas las observaciones del Consejo y que se pide una coordinación entre los planes hidrológicos y el trasvase. Pues, esas consideraciones no han sido tomadas en consideración y el trasvase Tajo Segura, esa coordinación no ha existido. Bueno, esto es un problema muy serio porque lo que conduce es a que el Gobierno ha reducido a la mitad. Digo ha reducido porque estoy hablando de la información que ha aparecido en la prensa, porque el Boletín Oficial del Estado, ese Real Decreto todavía no se ha publicado. Hoy ha publicado otro que tiene que ver con este tema, pero es una orden ministerial para este año, para el mes de enero. Pero si el Gobierno reduce a la mitad el trasvase y pretende sustituir esas aguas por otras procedentes de desaladoras, que parece que es lo que se pretende, el coste del agua desalada es 3 veces, por lo menos, el coste del agua del trasvase. Y a ese precio, a ese coste, ya han dicho los agricultores que ellos no pueden producir y, por tanto, la situación agrícola y el empleo de la zona sería de extraordinaria gravedad. No hay garantías tampoco en los suministros. Se dice que el Gobierno tiene que invertir alrededor de 900 millones de euros para hacer unas obras que permitan utilizar las desaladoras con mayor intensidad, pero la propia ministra de Hacienda ha dicho una frase semejante a que hay dudas sobre que pueda existir en el futuro los recursos, el dinero, las inversiones suficientes para llevar todo esto adelante. En vista de lo cual, estamos ante una situación muy complicada y las dudas entre los navegantes sobre estas intenciones son cada vez mayores. El decreto del trasvase ha quedado mutilado, Hacienda avisa que las obras quedan supeditadas a que haya fondos y la incertidumbre en este momento es muy grande. Hasta el extremo de que la Universidad de Alicante ha hecho la advertencia de que una reducción intensa de los trasvases o que incluso podría llegar a ser pues, de menos de la mitad, pues, supondría una reducción de 27.000 hectáreas de regadío y de 15.000, aproximadamente 15.000 a 17.000 puestos de trabajo. Esa es la situación que yo espero, y digo esto porque espero que se resuelva, y espero que haya una voluntad negociadora por las partes, Ministerio, comunidades autónomas, porque aquí está la de Andalucía, la de Valencia, la de Murcia, Castilla-La Mancha, etcétera, haya negociaciones que conduzcan a una solución, que es lo que deseo. Bien, y con esto voy a terminar. Voy a hacer un brevísimo resumen. El mundo se enfrenta de aquí al año 2050 a un fuerte crecimiento de la población, que demandará más y más alimentos y cuya producción encontrará dificultades porque no podrá aplicar ciertas tecnologías normales hasta ahora, pero que serán inviables bajo la amenaza del cambio climático. Algunos pensamos que la agricultura de riego debe crecer para hacer frente a esas necesidades alimentarias y para luchar contra la desertificación. Y que si vamos a sufrir tormentas y torrenteras, hay que retener toda el agua de lluvia posible mediante nuevas presas y nuevas embalses, probablemente de menor dimensión que las que estamos acostumbrados, pero
más numerosas. Y que los riesgos existentes deben racionalizarse económica y tecnológicamente sus sistemas para que el ahorro de agua en esos riegos haga posible regar más hectáreas, más tierra con menos recursos. Y que debe prestarse al agua azul, debe preferirse el agua azul a la procedente de desaladoras, excluyendo estas para la agricultura por razones de coste, como ya he indicado. Y que hay que meditar de cara a ese futuro incierto pero inquietante que se anuncia en la interconexión de cuencas hidrográficas para reorientar los flujos en función de las escaseces que el cambio climático nos pueda generar. Por tanto, el cambio climático no lleva a un abandono de la política hidráulica, sino a una nueva política hidráulica donde las conexiones nos permitan asegurar el futuro. En suma, meditar sobre el sistema completo, pero dando por sentado que el principal objetivo de esa política es la seguridad, la garantía, no la inseguridad jurídica, ni la inseguridad económica o climática, sino la seguridad, la garantía de una mayor y mejor dieta alimentaria y nutricional global. Y eso debe dar origen, a mi juicio, y con eso termino, a un gran pacto nacional sobre el agua. Un pacto nacional sobre el agua entre los partidos políticos debería cerrarse y mantenerse durante años, sometiéndose todos al acuerdo al que se hubiera llegado. Ojalá se intente y ojalá se logre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tu, como siempre, brillante exposición. Y bueno, creo que podemos abrir un turno de preguntas. Si se animan con alguna, adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, don Jaime. Maravillosa. Yo comparto de principio a fin toda la exposición, pero escuchándole se me ocurre una cosa. Estamos viendo todos los cauces de los ríos del norte que se pierden en el mar. Eso no habría forma de canalizarlo hacia el Tajo Segura. Hombre, van a decir que es una obra faraónica, pero más faraónica es tratar de llevar el AVE a Galicia con todos los problemas que tiene. ¿Eso sería factible? La teoría de Borrell es precisamente esa, es la de interconectar las cuencas. No para estar bombeando siempre, sino para que cuando sea necesario el recurso exista. Y no que la respuesta en un momento determinado de necesidad sea decir no podemos y hay que llevar el agua en camiones. Como este verano, por cierto, se ha llevado en algunos lugares. Por tanto, sí debería pensarse en esa fórmula. La conducción que tuviera que venir del norte hacia los ríos del sur probablemente no debería ser de enorme volumen, pero sí lo suficiente para salvar situaciones de precariedad. Gracias. Por aquí tenemos... Adelante, sí. Y después al fondo. Bueno, buenas tardes. Quiero empezar felicitándole por sus palabras, su conferencia y su referencia final a la necesidad de un gran pacto nacional sobre el agua. Pero yo quería hacer dos reflexiones. Una que tiene que ver con las económicas de Amigos del País y otra una experiencia más de carácter personal. La primera, la historiografía española, yo soy de historia económica, siempre hemos explicado que la revolución industrial fue precedida por una revolución agraria, como usted en algún momento ha mencionado. Y en este sentido, pues, yo he comprobado que precisamente las reales sociedades, se refería usted a Jovellanos, pero yo lo quiero extender a todas las reales sociedades de España, en concreto a la de Las Palmas, donde teníamos a un ilustrado como Viera y Clavijo, que precisamente se apunta en este terreno, se preocuparon de los problemas, no de los problemas religiosos, estamos hablando de la Ilustración, sino de
los problemas económicos y fundamentalmente de los problemas agrarios, de cómo producir mejor y que lógicamente esa revolución de la educación que proponen las sociedades económicas de amigos del país tiene que venir por enseñar a cultivar mejor. Todavía no tenían tanto en el horizonte el problema del agua, pero lógicamente creo que conectan con todo lo que usted nos ha venido diciendo. La reflexión personal. En 1978 tuve la oportunidad durante todo el verano de montarme en una barca en Trillo y llegar hasta Lisboa. Era un experimento en el que intentábamos conocer, visitando a todos los pueblos ribereños del Tajo, cómo vivían el río. Muy bien. Cómo vivían el río. Sí. Naturalmente pasamos por el trasvase y vimos el trasvase que en esos momentos estaba en pleno auge. Producimos una película que llevaba el significativo título de Inventar un río. La imagen que nos llevamos, yo viajaba con un grupo de estudiantes y repito que hablamos con todos los alcaldes y las fuerzas vivas de todos los pueblos. La conclusión que sacamos es que los pueblos ribereños vivían de espaldas al río. No les preocupaba el río. Y además incluso el río separaba. Era un accidente geográfico que separaba unas zonas de otras. Pero cuando traspasamos la frontera, nos encontramos con todo lo contrario. Con una sensibilidad hacia el río extraordinaria de la parte portuguesa. Nuestra sensación en 1978 es que el río era una gran cloaca. Entonces, aquí el problema que yo quiero apuntar y que me gustaría una respuesta por su parte es si se ha modificado o hemos modificado esa idea de vivir de espaldas al río, ya no solamente cuando vienen mal dadas por el tema del regadío, sino es una cosa mucho más amplia, es una cosa relacionada con la educación, con la sensibilidad, con el acercamiento, con el aprovechamiento, hasta incluso lúdico del río. Estamos hablando del Tajo, dado que me ha parecido que una parte central con la que canalizaba usted al final su conferencia era precisamente el tema del trasvase, la incertidumbre, el pacto nacional. ¿Hemos cambiado desde 1978 hasta ahora o seguimos necesitando inventarnos el río? Es muy buena pregunta. Y no me extraña además que me la formules después de ese viaje que nos acabas de contar. Bueno, con respecto a la primera reflexión, que somos herederos de la Ilustración, las reales sociedades, lo somos, esta desde luego lo es y mucho, pero todas las demás exactamente igual. Y es verdad que cuando decías que había que enseñar a cultivar, bueno, eso fue lo que se hizo en España durante bastantes años a través de lo que se llamaba el Servicio de Extensión Agraria, que enseñaba a cultivar en toda España, en todas las provincias y en todo tipo de cultivos. Y algunos cultivos nuevos que se introdujeron en los años 50, 60, 70, se hizo a través de ese camino, que es un poco el camino que preside el lema de esta sociedad, porque el lema de esta sociedad nuestra, la de Madrid, es socorre enseñando. Bueno, pues es verdad, se puede socorrer a las personas si uno les enseña cómo manejar un arao, un trillo, un tractor o lo que sea. Y eso afortunadamente se ha hecho. Sobre el tema del río, hay dos maneras de enfocar mi respuesta, ¿verdad? Uno, las personas que reciben el agua del río y gracias a las cuales hoy han conseguido convertir ese rincón que contaba antes, la Huerta de Europa, en una zona de una riqueza enorme, turística y al mismo tiempo agronómica, que tiene una fuente de exportación colosal y que están respetados en el mundo entero por lo que hacen. Esa gente valora el agua y valora el río Tajo, porque no lo tienen. El otro que tienen es el Segura, que lo valoran mucho,
pero que tiene las limitaciones que tiene. Yo he estado, tanto conozco bien Tajo y conozco bien también Segura, y claro, Segura hay momentos en que da miedo verlo, ¿verdad? Si es que no tiene la aportación de fuera. Y luego estamos con las gentes que viven alrededor de los grandes ríos en España. Muchas veces esas poblaciones al río lo ven como algo tan natural que no sienten afecto ni nada. Pero cuando aparece alguien que dice que se va a llevar un hectómetro cúbico de ese río, entonces se produce la revolución, se produce el gran estallido. Y ese gran estallido lo hemos visto en muchas ocasiones. De hecho, el gobierno de Aznar, y recordándolo ahora, tenía previsto un trasvase desde el Ebro hacia la zona de Valencia, que me parece que eran 100 hectómetros cúbicos, y cuando llegó el gobierno Zapatero, lo primero que hizo en 2004 fue derogar ese trasvase. Y como eso ha pasado en muchas ocasiones. Y quienes están en este momento, quienes han, digamos, discutido mucho la conveniencia de mantener el trasvase o no, pues ha sido en buena parte Castilla-La Mancha, que claro es limítrofe con el río. Por tanto, el río tiene siempre dos visiones. La visión, efectivamente, de los que aprecian el agua y valoran el río, y la de aquellos que simplemente lo ven pasar y solo se preocupan de él, pues cuando es una gran cloaca o cuando se les quita el agua. Teníamos una pregunta aquí del caballero. Sí. Sí, buenas tardes. Sí, totalmente de acuerdo con su exposición, señor Espinosa. Y a tenor del tema del agua, sugerir, es decir, habría muchas cosas en las cuales yo podría intervenir, pero me parece que el abanico es tan amplio de posibilidades que me remito simplemente a una cuestión, y es a un escritor, a un naturalista y gran conservador de la naturaleza, etcétera, que se llama Joaquín Araujo, que publicó un libro que ustedes seguramente ya conocen o al menos han oído hablar de él, sobre el agua, y además se titula El agua que nos habla. Entonces, a mí me gustaría que si en algún momento organizan algún evento pues, de este tipo o tal, que pudiera haber un coloquio donde estuviese ese señor, porque en el libro que yo le tengo y le he leído y le he releído, da muchísimas alternativas con respecto a la solución del agua, entre ellas, por ejemplo, el Plan Hidrológico Nacional, que no se llevó a efecto porque la rivalidad entre las comunidades autónomas fue tremenda. Creo que fue en la época de Aznar, no estoy seguro, pero creo que sí, que estuvieron a punto de firmarse el Plan Hidrológico Nacional, sí. Usted lo conocerá mejor, sí. Pero no se llegó a efecto por la rivalidad entre las comunidades, porque efectivamente nadie quería ceder, sobre todo en la cuenca del Ebro y tal, ¿no? Entonces, este señor tal vez podría aportar dentro del amplio espectro de lo que es el asunto del agua, que es tan importantísimo, pues podría aportar ideas porque es bastante pragmático y tiene ideas muy claras sobre la posible solución. Entre ellas, que no se privaticen nada del agua. Es decir, el agua debe ser pública en todo momento. Él mantiene esa idea, que no se privatice, porque ya hay algunos ejemplos que él pone, y que además cuando presentó el libro en la Fundación Telefónica a la que asistí, pues se insistió bastante en el debate sobre el tema de la privacidad de las aguas, que es un tema importante que también hay que tener en cuenta. Es decir, que simplemente sugeriría que si en algún momento se organiza algún encuentro sobre este tema importantísimo, que pudiera estar ese señor también. Pues agradezco mucho la sugerencia. Yo conozco a Joaquín Araujo, lo conozco bien. Hace muchos años que no le veo, pero lo conozco bien y me encantará desde luego invitarle. Lo de el agua que nos habla, pues es la teoría, es Costa hablando con el río Ésera permanentemente, a quien le cuentan sus problemas y a quien le pide su consejo al agua, ¿verdad? Para hacer lo que luego se ha hecho. El Plan Hidrológico Nacional efectivamente murió en aquella etapa, cuando murió también este trasvase que he mencionado antes, y la clave del tema está en algo que yo no he mencionado y que acaba usted de mencionar.
que es el tema de que el agua es un bien de dominio público. No es propiedad de nadie, ni de los ribereños, ni de nadie. No es propiedad de ninguna comunidad autónoma. Y fíjese, muchas veces yo me he planteado que la Constitución dice que las confederaciones hidrográficas pertenecen a las autonomías, son gestionadas desde las autonomías, cuando el río es un río únicamente de esa autonomía. Pero si el río es de más autonomías, como es el Tajo, o es el Duero, o es el Ebro, entonces depende de una confederación hidrográfica que depende del Ministerio en Madrid. Pero yo no sé si usted sabe que en su día hubo algunas comunidades autónomas que cuando presentaron las alegaciones para quedarse con el río, eliminaron algún afluente en los documentos porque el afluente entraba en la comunidad autónoma vecina. Bueno, y eso pasó, me lo ha recordado ahora el comentario, ¿verdad? El agua es un bien de dominio público, debe ser así considerada. De hecho, hoy, si yo en el campo hago una perforación de un pozo y sale agua, ese agua que está en mi finca no es de mi propiedad. Tengo que pedirle a la Confederación un permiso, me tienen que autorizar, me dicen la cantidad de agua que puedo extraer en función de los cultivos que pienso hacer, me regulan eso, me controlan, etc. El agua es un bien de dominio público. Como tal, debería ser considerado. Hay veces que, como puede que esté pasando en el tema del Tajo, el Segura, que el dominio público quizá extiende su longa mano más allá quizá de donde le gustaría a los regantes que se extendiera. Bueno, tenemos una última pregunta. Vaya, esto es novedad. Tenemos una pregunta a través de YouTube. Nos la transmite nuestro secretario. Buenas tardes, don Jaime. Pues me permito transmitirle una intervención pues de don Emilio Cruz Villalón, que nos está siguiendo a través de las redes y demás. Le quería dar la enhorabuena, lo primero, y quería formular la siguiente pregunta desde Badajoz. Dice, ¿será posible algún día aprovechar el agua sobrante del Ebro? Pues no lo sé. La pregunta tiene toda la carga que tiene. Yo el otro día, cuando veía la manifestación de los agricultores, de los regantes, de la Huerta de Europa, del Tajo Segura, ante el Ministerio, ante el Palacio de la Moncloa, y al día siguiente, cuando se dijo que el decreto se había aprobado, etcétera, yo me preguntaba si esas manifestaciones que hubo antes de la aprobación del decreto, justo después del informe del Consejo de Estado, hubiera tenido que ver con un trasvase no del Tajo al Segura, sino del Tajo a Cataluña, ¿ese Real Decreto hubiera prosperado igual? Yo me lo pregunté. No tengo la respuesta, pero esa misma respuesta que yo me puedo estar dando, mi interlocutor de YouTube puede también responder. Antonio García Salas, adelante. Sí, felicitarle por la conferencia magistral y además pues nos abre a todas las económicas unas posibilidades de dar continuación a muchas de las interrogantes o de las afirmaciones que ha hecho para que pueda haber una tribuna Carlos III este año muy fructífera. Ojalá pueda ser posible esa interconexión entre ríos de España. Como se ha mencionado, el Plan Hidrológico Nacional pues muere en el 2004, donde muere prácticamente el consenso constitucional, ¿no? Y de momento pues no parece que haya muchas perspectivas de que pueda recuperarse niveles de consenso a nivel nacional. Desde luego no desde los partidos políticos. A lo mejor desde la sociedad civil podría provocarse y las económicas pues pueden ser una vía. ¿Qué se podría hacer desde la sociedad civil para poder provocar, poner en agenda, al menos en debate, y que este sea un tema de preocupación? Porque realmente nos jugamos mucho con el agua. Y una pequeña observación sobre el Tajo, ¿no? El Tajo, el trasvase Tajo Segura, si no usa ese agua, evidentemente se puede ir a Portugal, o sea, a Portugal, que también tienen derecho naturalmente totalmente al agua, ¿no? Porque el agua no es propiedad ni siquiera de los estados, ¿no? Pero a quien se va sobre todo en el Tajo
es a las empresas hidráulicas, hidroeléctricas, ¿no? En las que el año pasado pues, hemos visto cómo cuanto más cara estaba la energía, pues más se soltaba y se quedó prácticamente pues, los pantanos del Tajo vacíos, ¿no? O sea que se fue a Portugal porque hubo un uso previo en el que se ve muy poco beneficiado los ribereños. Probablemente en el Tajo no hay esa afección al río y vive un poco de distanciamiento porque tiene un uso básicamente energético frente al Guadiana, que tiene un uso agroalimentario y del que se ven beneficiados sensiblemente pues, la población, ¿no? Eso yo creo también que es importante. Era posiblemente una observación desde un extremeño que, como hemos visto en la pregunta de YouTube, era del presidente de la Económica de Badajoz, porque somos muy sensibles con el agua y nosotros tenemos que intervenir. Pero mi pregunta es, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil y especialmente desde las económicas, que siempre han tenido una misión un poco de aplicar la inteligencia, el conocimiento y la razón a cosas que están fuera están más dirigidas por la emoción o la superstición, ¿no? Gracias. Hombre, ha empezado haciendo una alusión al consenso constitucional. Yo soy muy sensible. Me acuerdo que una vez le regalé al presidente de México en un viaje que hice, le llevé, estoy hablando del año 80, le llevé unas pistolas de duelo de Santa Bárbara, de la empresa Santa Bárbara, como regalo al presidente que me iba a recibir junto al ministro de Agricultura y tal. Y cuando abrió la caja, vio aquello, y a mí ya me habían dicho que era un enorme aficionado a las armas y a las armas antiguas y tal. Cuando vio aquella pareja de pistolas de duelo, abrió la caja, me miró y me dijo: ministro, ¿me dio usted el puritito pie? Bueno, pues al mencionarme el consenso constitucional, yo estoy en la misma situación. Es decir, yo viví aquella etapa de consenso durante la transición, en donde los partidos políticos fuimos capaces de poner los grandes objetivos de país por encima de los objetivos de partido, y eso lo hizo el Partido Comunista con Carrillo y el Partido Socialista con Felipe González y el Partido Popular con Manuel Fraga y la UCD con Adolfo Suárez, y fuimos capaces de llegar a consensos sobre cosas tan complicadas como una constitución que se hizo en muy poco tiempo, en poquísimo tiempo. Primero se hicieron las elecciones del 15J, donde se hizo el harakiri toda la clase política franquista, que dejó de ser procuradora en Cortes para entrar el mundo de los diputados, y a continuación la Constitución del 78. Yo creo que si hay deseo de construir más que deseo de destruir, se puede hacer todo lo que se quiera. Pero para eso hace falta que todo el mundo renuncie, esté dispuesto a renunciar a partes de su propio yo para conseguir un conjunto. Y ese conjunto, en este caso, es absolutamente necesario e importantísimo. ¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil? Si es que no lo hacen, porque ya se ve que no lo hacen desde la parte de gobierno. Pues a mi juicio, construir, repetir una y otra vez un discurso que lleve a todo el mundo a ser conscientes de que si hubiera un pacto nacional del agua entre todos, eso garantizaría una seguridad, unas inversiones, unos proyectos, una manera de ver los ríos, el agua, la agricultura, la depuración. Yo no he hablado de la depuración de aguas, es un tema importantísimo. Depurar aguas para regar. Y eso, pues no lo he mencionado, pero es un tema también que debería estar ahí. Por lo tanto, yo creo que desde la sociedad civil, desde las reales sociedades económicas, amigos del país, esto que estamos haciendo y que lo puso en marcha Manuel, no yo, por lo tanto, el éxito de esta tribuna, Carlos III, hay que dárselo a él en su plenitud, y la elección del tema, que me lo trajo él, no lo había pensado yo. Pues yo creo que caminar por esta senda, desde todas las reales sociedades, provocar debates, provocar reuniones, empujar a través de la prensa y de los medios a que todo esto se vea de otro modo y no se vea de un modo, como diría, autonomista, y como autonomista individualizador y separador, sino integrador. Si eso se logra, habríamos avanzado muchísimo, pero no es fácil.
y en la situación presente menos. La última pregunta, don José Gómez Soliño. Permítame, don Jaime, primero que exprese mi admiración y respeto por la labor que usted está desarrollando en el campo del agua, no solo ya hoy, sino por su trayectoria. Y también aprovecho que estoy en el uso de la palabra para saludar a todos los que nos están siguiendo en el resto de España y en particular los de la Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, cuya vicedirectora estoy seguro, me consta que está siguiendo esta conferencia. Nuestra sociedad, como todas, surgió asociada, o como muchas, surgió asociada a la matritense, la de Tenerife. Adoptó sus estatutos y adoptó más o menos la misma filosofía, ¿no? La de socorrer enseñando. Y esto que usted ha propuesto de que tenemos que ser agentes activos para transmitir a la sociedad la preocupación y la relevancia que el agua como problema tiene, pues evidentemente es algo que todos, supongo yo, estamos dispuestos a llevar adelante. Pero también a una toma de conciencia, porque no todo el mundo tiene la conciencia de que el agua escasea. Y el mejor ejemplo soy yo, que provengo de Asturias y hasta que no tuve 20 años y me trasladé a vivir a Canarias, no sabía que el agua era un problema. Nosotros dejábamos el agua corriendo del grifo, no había problema, llueve, el agua sobra, ¿no? Por todas partes. Pero cuando llegué a Canarias ya empezaron a educarme y a decir, mi niño, hay que controlar el uso del agua, que es un bien escaso, ¿no? Quiero decir con esto que todavía hay ahí un margen para concienciar a la sociedad de que el agua hay que tener cuidado en su uso. No podemos estar, yo creo, más de acuerdo con la idea que usted propone, cita Borrell, etcétera, de interconectar las cuencas, ¿no? Está claro que España, como en otros aspectos, está invertebrada, como ya decía quien todos sabemos, y ojalá se vertebre más. Y no solo España, yo creo que Europa, porque algún día, igual que se quieren conectar para la energía y el hidrógeno verde, tal vez pueda haber también conducciones de agua que interconecten lo que sobra en el norte para lo que falta en el sur. Y finalmente decirle, usted mencionó ahora y iba a preguntárselo precisamente la depuración del agua, porque hay que ir más allá de usar los recursos existentes, hay que saber reciclarlos. En Tenerife usamos el agua depurada ya para llevarla al sur y usarla en la agricultura. 70 kilómetros de tubería, ¿no? Que no es poco. Pero es que además hay países como Singapur, como Namibia, donde el agua residual convenientemente reciclada y depurada se usa para consumo humano. Y esto yo creo que todavía cuesta admitirlo y asimilarlo en países como el nuestro, ¿no? Y finalmente hay otro campo donde estamos en mantillas todavía en la investigación, que es en el uso del agua de las nubes y la lluvia artificial. De momento, los intentos que hay son más bien frustrantes, pero igual que la fusión nuclear algún día se va a conseguir, yo creo que algún día se inventará algún sistema, no sé si rayos láser o vayan ustedes a saber, que haga que toda esa agua que se evapora del mar y que con el cambio climático van a crecer el número de nubes, pues, o en la densidad, etcétera, pueda utilizarse. Así que, en fin, le agradezco todo lo que usted nos ha proporcionado, alimento, como dicen los ingleses, food for thought, alimento para el pensamiento, y le felicito y vamos a, yo supongo que adoptar como uno de nuestros objetivos de la red de sociedades económicas el concienciar sobre el problema del agua, ¿no? Pues se lo agradecería muchísimo. Vamos a ver, yo, claro, me habla desde Tenerife. Yo me acuerdo siendo ministro que hubo un momento en que tomé la decisión de viajar a las Canarias, recorrer todas las islas y estudiar lo que pasaba en la agricultura en cada una de ellas. Me acompañó entonces Luis Mardones, que luego fue diputado por Tenerife, por Canarias. Era muy amigo mío, yo lo nombré presidente de IRIDA y fuimos en un viaje que fue una maravilla de viaje, lo que pudimos estudiar, aprender, sobre todo yo, porque él era de ahí. Y llegamos a la conclusión, lo tengo publicado en un libro que se titula La transición agraria 1976-1982, publicado por el Ministerio de Agricultura hace 2 años, donde yo cuento
todo lo que fue la política agraria que se hizo en ese periodo, que cambió muchísimas cosas. Y, entre otras cosas, cuento ese viaje. Y en ese viaje cuento que después de recorrer las islas, cuando volvíamos en el avión, Luis y yo, con otras personas, con otros colaboradores, la conclusión era, oye, ¿qué hemos deducido del viaje? Y la conclusión era agua, agua, agua. Así está escrito en el libro. El problema allí era, en todos los sitios era siempre el mismo. Había muchos más, pero ese era el problema central, el del agua. Y no me extraña, por tanto, que haya una preocupación lógica en Tenerife y en cualquier isla de las Canarias sobre este tema. Tema que además, para mí, ya lo he dicho antes, yo soy muy sensible al tema porque mi padre además era de origen valenciano y yo he vivido siempre en Madrid, pero he tenido mucha relación con Valencia. Y el mundo del Tribunal de las Aguas de Valencia, del que tengo el honor de ser síndico, pues es un mundo que a uno le lleva a la necesidad de consensuar el problema de los repartos de agua. La vida de las acequias, yo muchas veces lo he pensado, la vida de las acequias que regula el Tribunal de las Aguas en Valencia es lo mismo, a otra escala, que la vida de los ríos a escala nacional. Las acequias pasan por allí y cuando el agua llega a un sitio, el agricultor que tiene el pie metido en la acequia, que está durmiendo, se despierta al contacto con el agua, se levanta, empieza a hacer las caceras y las tomas de agua y los riegos, etcétera, y se las reparten, pero discuten en cuanto que uno le quita a otro media hora de agua. Bueno, pues es lo mismo que pasa a nivel nacional. Si hemos sido capaces en la Comunidad Valenciana, desde los tiempos de allí lejanos, de construir un tribunal que resuelve esos problemas, ¿por qué no somos capaces de resolver algo parecido en España? Por eso yo defiendo, desde hace muchos años ya, el Pacto Nacional del Agua, que ya sé que es muy difícil. En el tema de la depuración, sin duda, la depuración es una de las claves del futuro. No podemos seguir viendo esas aguas que desaparecen en malas condiciones y que llegan a los barrancos en malas condiciones, sino que hay que depurarlas, regularlas y reutilizarlas en la forma en que se crea mejor. Ya para beber no me atrevo, pero para todo lo demás sí. Y esa es una política sobre la cual, a mi juicio, debería el gobierno, la administración pública española, invertir mucho más de lo poco que se invierte en este momento. Y sobre el tema de todo lo demás, hombre, yo cuando era joven me acuerdo de ver tirar cohetes para producir lluvia artificial cuando venían las nubes, y unas veces llovía y otras veces pues no pasaba nada, ¿no? Y luego los aviones que lanzaban productos sobre las nubes también. Bueno, todo eso ha habido de todo, pero lo que sí es evidente es que vamos a tener un régimen de lluvias distinto y debemos ser capaces de aprovecharlo al máximo en todas las comunidades autónomas y en todas las regiones de España. Y eso requiere una manera común de pensar. Y yo sí creo que las reales sociedades de toda España, las que estáis aquí, más las que aquellos que no hayan podido venir, pues debéis continuar por este camino con las conferencias que vais a dar en febrero, en marzo, tal, a lo largo de todo el año, y ir produciendo documentos, ir produciendo ideas, ir produciendo un documento de consenso y trasladarlo a lo mejor el día de, cuando todo esto se haya terminado, trasladarlo a Su Majestad el Rey, al gobierno de ese momento, para que conozcan las ideas de las reales sociedades y ensayemos una nueva manera de ver las cosas, no tan conflictiva. Muy bien. Bueno, pues llegados a este punto, creo que podemos dar por... ¿Se oye bien? Podemos dar, perdónenme que estoy un poco acatarrado, podemos dar por concluida esta conferencia inaugural del ciclo de las reales sociedades. Permítanme que les diga una cosa. Tengo que agradecerle a don Jaime Lamo tanto su excelente conferencia de hoy como el apoyo que da a la Matritense. En nuestra junta directiva es un verdadero lujo contar con él, porque no solamente nos da su consejo siempre certero, sino que además está impulsando activamente, digamos como en un discreto segundo plano, pero me consta que el apoyo que le da a la Matritense es fundamental y yo quiero agradecérselo aquí públicamente, porque sé que le tiene un gran cariño a esta casa y la verdad que para mí sin su ayuda sería complicado llevar esta sociedad.
Y por otro lado, pues nada, agradecer a don Antonio, a Manuel, que ha sido el impulsor de la idea, bueno, don Manuel, perdón, y a todos los presidentes de Las Palmas, de Tenerife, todos los miembros de la Universidad de Badajoz que están por aquí. Y bueno, creo que mañana tendremos una jornada muy fructífera, que cerraremos estos acuerdos y pondremos una semilla más para, como ha dicho don Jaime, construir y no destruir, que es algo que creo que hace falta en este país más que nunca probablemente. Muchas gracias a todos los que nos escuchan también desde los diferentes puntos de España y bueno, desde su casa, que también puede ser que haya alguien más que seguramente se habrá conectado más gente. Luego veremos a ver las estadísticas, a ver qué nos dice YouTube. Y nada, solamente recordarles, ya para los que se queden aquí en Madrid, que el día 31, martes, tenemos el recital de alumnos del Real Conservatorio de Música de Madrid, que vamos a ver si soy capaz de ver lo que tenemos. Pues no lo veo, así que lo siento. Creo que es de guitarra, clarinete, flauta, oboe, estoy empezando con la presbicia. Fagot, trompa. Bueno, tenemos, como siempre, será un concierto en que los estudiantes siempre le ponen mucho entusiasmo. Muchas gracias a todos y nos vemos por aquí en la próxima ocasión.